¿Cuál era el dios principal de los aztecas? Había muchos, de toda esa multitud de dioses que tenían los aztecas, o mexicas mejor dicho, ¿cuál era el principal? La cuestión no es fácil porque hay muy buenos candidatos para poder decir que es el principal. Tal vez de todos, el más famoso, el más conocido a nivel mundial es Quetzalcóatl. Y Quetzalcóatl tiene no sé si decir problema, de que la gente cree saber quién es o cree tener una idea aproximada. Sobre todo la persona o las personas que menos saben o menos conocimiento tienen se van al instante con la idea de que Quetzalcóatl era un hombre blanco o fue un hombre blanco, ojos azules, barbado, ojos azules o verdes, así tipo europeo. Y digo fue porque parece ser que estamos hablando de una figura histórica, alguien que vivió en realidad y posteriormente fue deificado. Entonces, cuando alguien se va con esa idea que algunos medios no muy especializados han difundido de que Quetzalcóatl era un hombre blanco y barbado y ojos de color y todo eso, siempre estamos hablando de gente que no conoce del tema, no ha leído mucho del tema. Pero Quetzalcóatl parece ser que a pesar de todo, a pesar de la gran importancia que tenía o tuvo y tiene todavía en la mitología, en la tradición sagrada de los pueblos precolombinos o los pueblos americanos, no es o no parece haber sido el dios principal. Hay otros, por ejemplo Huitzilopochtli. Se podría decir que Huitzilopochtli sea el dios principal. Es probable que tampoco eso sea cierto. Sí que haya sido uno de los más importantes de Tenochtitlan o de los mexicas, pero eso no significa que fuese considerado el dios máximo, el dios que está sobre los demás dioses. No, simplemente el dios al que ellos más recurrían o que más se identificaban precisamente por su naturaleza guerrera, la naturaleza guerrera de los mexicas. Y Huitzilopochtli parece haber sido también probablemente un líder, un guía, un militar, y que posteriormente también fue deificado, más o menos al estilo de lo que nos cuentan acerca del origen de las religiones, que puede ser que tengan en común que el dios o dioses hayan sido primeramente hombres normales que por alguna razón alcanzaron una gran importancia en cada una de las distintas sociedades, y desde luego cuando este hombre u hombres, quien fuera, llegaba a morir, pues no se perdía su recuerdo, no se perdía su importancia, sino que los pueblos seguían sintiendo su influencia, esa necesidad de tenerlo a él como guía, y por lo tanto lo deificaban, seguían invocándolo como si estuviera ahí, aunque ya había desaparecido físicamente. Sin embargo, ahora se magnificaba su imagen, su figura, y ahora ya no era solo un líder, un guía, sino ahora era una deidad. Parece ser que esto es lo que sucedió con Huitzilopochtli, lo mismo que con Quetzalcóatl y otros dioses. Es lo mismo en todas las religiones. Los dioses primero fueron hombres y ya después se convirtieron en divinidades. En el caso, por ejemplo, de Tezcatlipoca, ahí hay algo más todavía raro. Hablar de Tezcatlipoca es meternos en un laberinto. Tezcatlipoca a veces aparece como bueno, a veces aparece como malo, a veces se le puede identificar, si uno tiene ideas muy cristianas, pues más bien con el diablo, o a veces se le identifica con una naturaleza todavía superior a la de los demás dioses, a veces parece neutro. Entonces Tezcatlipoca es un rompernos la cabeza hablar de él, y sobre todo pensar que Tezcatlipoca es una palabra que no solo se aplica a un dios, sino que son varios de diferentes colores, como son el negro, el rojo, el azul, el blanco. Algunas de esas cosas son
un poquito suposiciones, no hay así como que una seguridad total, sobre todo de este último que dije, el blanco. ¿Qué otro dios podría ser tomado como dios principal? Dios o diosa, porque también había diosas, por ejemplo Tonantzin Tlali, nuestra madre la tierra, que para los aztecas, para los mayas, para los pueblos precolombinos era muy importante. Para ellos la tierra era y sigue siendo lo más importante. Para nosotros también debería tener una importancia primordial, y el hecho de que le hayamos perdido el respeto está dando como resultado todo lo que podemos ver ahora, los desastres naturales. Sin embargo, hay mucho que comentar sobre eso, que no es el tema ahorita, pero ahorita estamos hablando de quién es el dios principal. Tonantzin podría ser la diosa principal hasta cierto punto, desde cierto punto de vista sí, pero pasaría lo mismo que con Huitzilopochtli. Tonantzin Tlali, a pesar de todo ese pensamiento sagrado alrededor de ella, aún así no puede ser considerada la divinidad máxima. Y si leemos las crónicas, las investigaciones que escribieron los primeros frailes que comenzaron a recabar datos, información, es como meternos a un laberinto, como enredarnos, quedar enredados totalmente, dolores de cabeza, no sabemos de qué hablan. De pronto parece que estás hablando de un dios y de pronto ya estás hablando de otro. Entonces es difícil hablar de eso, y sobre todo que en esos escritos no hay una claridad. Incluso aparecen nombres que difícilmente volvemos a leer en otras partes, y a veces se les menciona como si fueran dioses principales o el dios principal. Entonces nos preguntamos si será que había muchos nombres para un solo dios, o si un solo dios tenía muchos nombres, o si cada dios tenía diferentes maneras de llamársele, o eran diferentes advocaciones. ¿Qué es lo que pasa ahí? Ometeotl es otro de esos buenos candidatos para ser el dios principal. Ome es 2 y Teotl Dios o Señor. Yo diría más bien Señor. El Señor 2, el Señor dual, tiene sus dos naturalezas. Él mismo es el Dios bueno, Dios malo, Dios de arriba, Dios de abajo, Dios de lo masculino, de lo femenino. Entonces, el que es de doble naturaleza, pues es el que da origen a todo. Entonces, pues sí, es un muy buen candidato para decir que es el dios principal, por encima de todos los antes mencionados, salvo Tezcatlipoca, pero tendríamos que hacer algunas aclaraciones al respecto. Xiuhtecutli, el dios viejo. Xiu es varias cosas. Xiu puede significar desde el fuego, puede significar año o años, puede significar cometa, puede significar también hierba, porque bueno, está relacionado la hierba, tiempo, porque según la estación del año, pues hay cierta vegetación, se acaba o empieza un nuevo ciclo. Entonces por eso es que todas esas significaciones son correctas. Entonces cuando decimos Xiuhtecutli, pues estamos hablando del señor del tiempo, de los años, de la hierba, de las estaciones, de muchas cosas. Y aparentemente está muy relacionado este dios Xiuhtecutli, dios del fuego, con Huehueteotl. Probablemente sean el mismo. Huehue significa muy viejo, muy antiguo. Se supone que el fuego era como lo primero, es la energía, es lo primero que existió, lo que da origen a todo. Entonces Huehueteotl o Xiuhtecutli probablemente puedan ser el mismo dios, la misma divinidad, y se entiende que se le considere el dios de años, de muchos años, y se parece un poquito a la idea que se menciona en el cristianismo sobre el anciano de los días. Igualmente Xiuhtecutli se puede decir que es el señor de los años, de los muchos años del tiempo.
Ipalnemoani o Ipalnemouani, que algunos han traducido como aquel por quien se tiene vida o el que da la vida, y podemos pensar o podemos notar que ahí ya hay también otra vez un parecido con las ideas sagradas de los hebreos, de los cristianos, pero no es una cosa rara. Vamos a encontrarlo en muchos de los conceptos aztecas, mexicas, y no necesariamente es una influencia española, católica, cosa rara, que hay más coincidencias de lo que podríamos creer o de lo que quisiéramos creer. Sin embargo, así es. Había mucho parecido en muchos aspectos de las ideas mexicas con las ideas que en otros lugares se tenían, tanto de moralidad como de la divinidad, ideas religiosas, ideas sagradas. Entonces Ipalnemoani, pues sí, viene a ser uno de los principales candidatos a ser llamados el dios principal, el dios máximo de los mexicas. Si nos damos cuenta, estos nombres que he mencionado todos son más bien descripciones, no son precisamente nombres, parecen eso, descripciones. Desde Tezcatlipoca, que podríamos traducirlo como el humear del espejo, ya dijimos aquel por quien se tiene vida, por cuya causa se vive. Tloquenahuaque podría ser traducido algo así como aquel de quien es el aquí y el alrededor, es dueño de lo que está inmediatamente aquí, hablando de cualquiera que lo esté mencionando, el aquí, y el dueño también de todo lo que haya alrededor. Hacia donde voltees, él es el dueño de todo. Entonces él vendría siendo el dueño de todo, el amo del mundo, del universo. Eso podría significar la palabra o la frase, más bien, Tloquenahuaque. Y como decía, pues es una descripción, no es en sí un nombre. Que bueno, también los nombres pues deben tener más o menos una etimología clara, que tenga sentido. Pero yo diría que son más que nombres, son descripciones. Entonces, ¿cuál es el dios principal de los aztecas? Es difícil contestarlo. Los últimos que mencioné yo creo que son los mejores candidatos, pero también hay que repetir que no sabemos hasta qué punto todos esos nombres pueden ser diferentes advocaciones o diferentes descripciones de un mismo dios. Y algunas de estas palabras, descripciones, frases, más bien nos presentan algunos conceptos abstractos que son dignos de una civilización ya bastante pulida, bastante avanzada, como eran los mexicas.